palabra dice que tú pones mesa delante de nosotros, aún en presencia de nuestros angustiadores. Y nosotros damos fe de eso. Gracias, Señor. Gracias por haber puesto mesa delante de nosotros. Gracias porque tú siempre tienes cuidado de nosotros. Ahora te vamos a suplicar que nos hables, que nos abras las escrituras y que nos permitas entender tu palabra y nos des la habilidad de ponerla por obra y de compartirla con otros. Señor, esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús y lo hacemos dándote las gracias. Yo le voy a animar en esta tarde a que usted tome notas. Vamos a literalmente usar muchísimas citas bíblicas y no es mi intención hacer referencia solamente a ellas, sino leerlas. Algunas de ellas son un poco largas, pero vamos a mantenernos básicamente en las escrituras en esta tarde. Anote las citas y le voy a dar un secreto, algo que yo acostumbro a practicar. Yo los domingos en la noche o los lunes en mi casa voy sobre lo que se predicó aquí el domingo anterior, indistintamente quien haya predicado. Reviso las escrituras, vuelvo y veo el mensaje. Esa es la mejor manera de nosotros alimentar nuestra fe, mantener nuestra visión clara, fortalecernos en el Señor. Así que yo le animo a que usted sea diligente y anote las citas y una vez en su casa usted vaya sobre ellas. Yo, para redimir el tiempo que ya ha avanzado, no voy a leer desde donde yo pensaba que iba a comenzar leyendo en esta tarde. Vamos a estar en el capítulo 9 del libro de Daniel. Y aunque era mi intención comenzar a leer desde el versículo 20, yo le voy a hacer un resumen de esos versículos y después leemos el 26, que es el centro del mensaje. ¿Qué está pasando en el capítulo 9 de Daniel? Bueno, lo que está pasando en el capítulo 9 de Daniel es que Daniel era un hombre que acostumbraba a leer las escrituras. Daniel era un hombre que desde su juventud tenía un compromiso con Dios. Daniel no era religioso. Daniel era un hombre que conocía a su Dios. Y la Biblia dice que el hombre que conoce a su Dios se esfuerza. Se esfuerza para pasar tiempo con Él. Se esfuerza para conocerlo. Se esfuerza para dar testimonio de Él. Se esfuerza para servirlo. Esa es la vida de Daniel. A mí me ha sido muy impactante que la realidad es que lo descubrí no hace mucho tiempo, porque toda mi vida he escuchado del Daniel joven, el Daniel que fue arrancado de su tierra. Daniel no emigró voluntariamente. Daniel no se levantó un día y dijo: ay, yo quiero ser mochilero y me voy a Europa. No, Daniel fue arrancado del seno materno, fue llevado de su tierra como un cautivo a otra tierra. Y en esa tierra le cambiaron el nombre. Y en esa tierra le trataron de imponer los alimentos, las costumbres y los dioses de aquella tierra. Pero como Daniel sabía quién era su Dios, usted sabe que Daniel, ni bajo amenaza de muerte, dobló nunca sus rodillas delante de un Dios extraño. Daniel nos enseña este libro que aunque comenzó muy jovencito, aún en su ancianidad era el mismo hombre de una pieza.
El mismo jovencito que fue arrancado de Israel era un hombre que tal vez ya en sus 80 y tantos años daba un testimonio limpio y claro de quién era su Dios y con quién estaba él comprometido. Bueno, en este capítulo 9, Daniel está leyendo las escrituras. ¿Qué escritura? Los escritos de Jeremías. Jeremías había sido usado por Dios para profetizar que vendría un tiempo donde el pueblo de Israel iría cautivo. Y Daniel está repasando las escrituras. Y cuando está repasando las escrituras, Daniel se da cuenta que el tiempo del cumplimiento de las escrituras, del final, se acerca. Sí, Dios dijo que nos iban a llevar por desobedientes en cautiverio, pero también yo cuento el tiempo y me doy cuenta que el tiempo del cautiverio está por terminar. Y Daniel comienza a orar y a mí me gusta mucho Daniel, porque Daniel no es el tipo, o no fue el tipo de creyente. Ustedes necesitan arrepentirse de pecado. Ustedes necesitan leer Biblia. Ustedes necesitan orar. Ustedes necesitan servir al Señor. No, Daniel era el tipo de creyente que decía: nosotros necesitamos arrepentirnos delante de ti. Nosotros sin ti no somos nadie. Nosotros hemos pecado contra el cielo y contra ti. Mis padres y yo, nuestros gobernantes y yo, la nación entera, te hemos fallado. Y está Daniel orando ese tipo de oración. Léase el capítulo 9, es maravilloso. Y cuando Daniel está orando, a Daniel se le aparece uno de los arcángeles, el que fue escogido después para anunciar la venida del Mesías. La Biblia menciona pocos seres angelicales por nombre. Menciona a Lucifer, que usted sabe que es un ángel caído y que la Biblia nos enseña que él es padre de mentira y él es el acusador de los hermanos. Miren, esto no tiene nada que ver con la predicación, pero como yo lo estoy aprendiendo, lo comparto con usted. No cuente chismes. No le preste su boca a Satanás. Porque cuando yo llamo a una hermana para hablar de otra, yo le estoy prestando mi boca a Satanás. Yo estoy haciendo lo mismo que hace el acusador de mis hermanos. No se la preste. Entonces está ese ángel caído. Y la Biblia habla de otro ángel, de Miguel. Y habla la Biblia de Miguel como que fuera el ángel que ha sido asignado a cuidar a la nación de Israel. Y habla del ángel Gabriel. Y cada vez que hace referencia al ángel Gabriel, lo vemos llevando mensaje. Así que yo asumo que Gabriel es el mensajero celestial. Cuando tienen que dar una de esas noticias que sacan la bola del parque, a quien mandan es a Gabriel. Eso es lo que ha registrado la Biblia. Y llega Gabriel y le dice a Daniel, le dice: desde que tú comenzaste a orar, a mí me fue dada una orden. Mire, otro bono. No pierda tiempo en oración mandando ángeles. Los ángeles, nos dice claramente la escritura, que no le obedecen a la voz de ningún hombre. Ellos le prestan atención solamente a la voz del que es 3 veces santo, del que los creó, del que se llama el Dios de los ejércitos celestiales. El único que puede comandar ángeles es Dios. Dios los manda, los asigna a cuidar a una persona, a llevar un mensaje, a aparecerse en un lugar, a evitar un accidente, a lo que Dios estime necesario. Entonces, cuando usted esté orando, no ore para, yo envío ángeles. No pierda su tiempo en eso. Mejor dígale al Señor: Señor, yo te pido que como tú todo lo sabes y tú todo lo puedes, y a ti te obedecen
los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, que si tú tienes a bien y tú ves lo que es lo que conviene en esta situación, despacha a tus ángeles. Y Dios, si considera que lo que hay que mandar es un ángel manda. Bendito sea el Señor. O un ejército de ángeles. Bueno, está Daniel orando y el ángel le dice: desde ese momento que empezaste a orar, a mí me enviaron con la respuesta a tu oración. No te desanimes, hermano. Hay veces que entre el momento que comenzaste a orar por una situación y el momento en el que ves la respuesta, tal vez pasen horas, a veces pasan años, a veces pasan décadas, pero nunca creas la mentira del padre de mentira, que tus oraciones no pasan del techo. ¿Por qué no puedes creer esa mentira y no te puedes debilitar en la oración y no te puedes cansar de pedir? Porque Dios, que no miente ni se arrepiente, dice en esta palabra que los ojos de Él están sobre los justos y que sus oídos están atentos al clamor de ellos. Él nos manda a orar y a no desmayar. Y yo no puedo concebir un Dios que la Biblia dice que es sabio sin medida, que me mande a orar para entonces no escucharme. Y taparse los oídos. Ese no es tu Dios y ese no es mi Dios. No desmayes, continúa orando. Aunque aún no hayas visto tu respuesta. Muy bien. Le empieza a hablar el ángel a Daniel y le dice de tiempos. Y es lo que se conoce como las 70 semanas de Daniel. Y a lo mejor usted piensa, bueno, con esto de la guerra de Irak y con esto de la guerra aquí, la guerra allá, de eso es de lo que va a predicar la hermana. No, mi hermano. A mí Dios no me comisionó a hablarle a usted de la nación de Irak ni de ninguna guerra de la tierra. Dios me dijo que le hablara. Yo llevo un año estudiando este versículo y pidiéndole al Señor que en su momento me concediera traer este mensaje. El día es hoy, Daniel 9:26. Y dice así la palabra del Señor. En el versículo 26 del capítulo 9 del libro de Daniel. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea. Está decretada desde ese momento hasta el fin. No nos vamos a detener en la parte B de ese versículo, pero para que usted crezca en el conocimiento de Dios, mire cómo termina ese versículo diciendo: está decretada desde ese momento hasta el fin. No importa lo que usted vea en las redes sociales o en los medios noticiosos de lo que está pasando en la tierra, que si hay guerras aquí, que si hay guerras allá, que si viene hambruna, que si viene pandemia. Cuando usted quiera saber lo que está pasando en la tierra, lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar, no prenda el televisor, no coge el teléfono en las manos. Pídale al Espíritu de Dios que le hable y abra la Biblia, porque nosotros lo decimos y a veces parece que cayera en oídos sordos. Este es el periódico de ayer. Mire si es el periódico de ayer, que cuando usted se lee ese capítulo 9 de Daniel, usted se da cuenta que en ese capítulo 9 de Daniel Dios da la fecha exacta en que iba a nacer el Mesías. Y nace el Mesías y lo estaba esperando Simeón y Ana en el templo. Y los maestros de la ley no lo reconocieron y los sumos sacerdotes le hicieron la guerrita hasta el final. En Daniel nos dice
cuándo iba a nacer el Mesías. La única información que Dios ha tenido a bien no darle a la iglesia es el día de la venida del Señor, la segunda venida del Señor. No importa el matemático, el profeta, el adivino, el que se las da de o el que de verdad tiene, nunca nadie va a poder determinar el tiempo, el día exacto de la venida del Señor. ¿Usted sabe por qué no lo van a poder determinar? Porque ya Dios dijo que eso estaba en su sola potestad. That's it. No hay nada que añadirle, no es difícil de entender. Dios dijo que esa información Él no se la ha susurrado a un ángel en el cielo. Él ni siquiera le ha dicho a Jesús: vete preparando, que en un par de meses vas de viaje. Ni a Jesús. Entonces imagínense, ¿me la va a dar a mí o se la va a dar a usted? Piense. Versículo 26 habla de estas semanas y después dice algo muy curioso: matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. A lo mejor usted tiene la versión Reina Valera, y la versión Reina Valera y muchas otras versiones dicen: matarán al ungido, pero no por sí mismo. Bueno, si nosotros fuéramos a usar la versión Reina Valera, entonces nosotros sabemos que a Jesús no le quitaron la vida por sí mismo. ¿Por qué no le quitaron la vida por sí mismo? Porque Él nunca pecó. Porque Él es el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque Él jamás cometió un pecado. Porque Él es santo, santo, santo. Porque los años que caminó sobre la tierra, Él nunca se tuvo que virar a alguien a decirle: perdóname porque yo te ofendí. Perdóname porque te falté el respeto. Perdóname porque cogí lo que era lo tuyo. Perdóname porque yo fui injusto en mi trato contigo. Perdóname porque yo quería de llegar y yo no llegué. Jesús jamás pecó. Jesús no perdió su vida por Él. Jesús dio su vida en rescate por nosotros. Hay versiones que dicen que ese ungido sería cortado. ¿Cortado cómo? Como se cortan los animales para el sacrificio. Así como cuando Dios hizo un pacto con Abraham y cortó las aves y pasó en medio del sacrificio, así cortaron el Mesías. Con la diferencia de que aquellas aves eran señal, sombra de lo que había de venir. De este Mesías que sería cortado, sería sacrificado. Lo matarían, pero lo matarían no por Él, sino por nosotros. ¿De qué vamos a hablar en esta tarde? La iglesia necesita tener la certeza de quién Dios es. Primeramente, el apóstol Pablo, cuando le escribió a los colosenses, le dijo que él oraba para que ellos crecieran en el conocimiento de Dios. Mira, mi hermano, usted le tiene miedo a las situaciones en la misma medida o proporción en que usted tiene revelación de Dios. Usted ve por qué hay personas que le tienen tanto miedo a la oscuridad, al diablo, a los demonios, porque nunca han visto nada más grande que eso. Pero cuando usted tiene una imagen clara de quién Dios es, usted conoce a Dios, usted sabe que Él es santo, santo, santo. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, eso es de donde parte todo. Como Dios es santo, Dios no miente como los hombres. Como Dios es santo, Dios no peca como los hombres. Como Dios es santo, Dios no hace acepción de personas como los hombres. Como Dios es santo, Dios no traiciona a nadie. Como Dios es santo, Dios no defrauda a nadie. Entonces Dios es santo.
Pero no solamente santo, yo he podido aprender en esta palabra que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Imagínense por un instante, Dios le dio una pequeña visión al profeta Isaías. Cuando le dio la visión a Isaías, lo primero que Isaías dijo no fue: oh my God, qué especial yo, qué revelación le han dado a Isaías. Isaías se le abren los ojos espirituales y lo que sale de la boca de Isaías es: yo estoy muerto, porque yo no tenía ni idea de lo santo, de lo puro, de lo grande, de lo majestuoso que es el Dios del que yo hablo y al que yo creo conocer. Y Dios, que es tan compasivo y tan bueno, a un querubín, y el querubín coge un carbón y lo pasa por los labios de Isaías y le dice: tranquilo, no vas a morir, ha sido borrada tu culpa y quitado tu pecado. Isaías dice que él veía que las faldas de Dios, las faldas nada más llenaban el templo. Dios no tuvo que decir que tiemble la tierra. Dice que los quiciales del templo, las vigas de foundation, las columnas del templo se sacudían. Esa misma Biblia me enseña que aunque usted y yo a veces nos ponemos recalcitrantes y nos creemos que, ay, como él no me ha contestado, no voy. Ay, como él no lo ha hecho como yo pensaba, no canto. Ay, lo castigo y no lo adoro. Mire, querido, el único que se pierde el honor de adorar al Señor es usted y soy yo. La Biblia me enseña a mí que los corderos de la manada brincan delante de él y no tienen ni entendimiento. Que cuando el mar lo vio, se partió. Que cuando el Jordán lo vio, se detuvo. Que los cielos cuentan su gloria. Ese es el Dios a quien usted y yo le servimos. La Biblia nos enseña que Él es el Altísimo. Usted sabe que Altísimo quiere decir en grado superlativo. No hay otra palabra para describir más arriba. Por eso usted me escucha a mí decir que arriba de Dios no gobierna nadie, no manda nadie. No solamente es el más alto, es el más fuerte, el todopoderoso. Esta palabra me enseña que jamás Él ha tenido que golpear 2 veces a un enemigo. Ay, le disparé and I missed. Miren, créanme, God never missed. Cuando Dios quiere sacar una bolita del campo, la saca, y cuando quiere retirar a un jugador, es nada más que... Y se llamaba, ¿qué? El Altísimo. Pero me dice aquí que matarán al ungido y parecerá que él no logró nada. Solo en la cruz. Con una cruz que no le correspondía. La muerte más terrible, más humillante, más vergonzosa. Los discípulos le dieron la espalda. El pueblo a quien fue enviado no les reconoció, no les recibió. Amigos lo traicionaron, los discípulos lo abandonaron. Acabó con una corona. El que se suponía que era el rey de los judíos, de espina sobre su cabeza. Cortado, sin nada. Nada aparentemente. Génesis 2, versículos del 15 al 17, para que nosotros pongamos en perspectiva clara las cosas.
En Génesis, a beneficio de los que son un poquito más nuevos en la fe, los primeros capítulos Dios da una explicación detallada de la creación. ¿Qué creó? ¿Qué día lo creó? ¿En qué orden fueron hechas las cosas? Completamente bien pensado, como todo lo que Dios hace. Entonces, cuando Dios crea al hombre, ya Dios había hecho los árboles. Y Dios había puesto a este hombre en un jardín y le dijo: de todos los árboles puedes comer excepto de este. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Dios le da una instrucción clara al hombre y el hombre no obedece el mandato de Dios y come del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios ejecuta la sentencia que le ha dicho al hombre: ese día morirás. Y entra la muerte espiritual a la raza humana. Ahí mismo en Génesis, versículos 22 al 24 de Génesis 3. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, la Trinidad conversando, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Pero ¿cómo iban a vivir para siempre? Eternamente perdidos. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al norte del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. El hombre desobedece y el hombre pierde este reino. El hombre pierde la autoridad sobre este reino. Mateo 4, versículos del 8 al 11. Mateo dice así: luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen: al Señor tu Dios, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. A lo mejor usted está leyendo esto y piensa que Satanás está bluffing, está hablando por hablar. No, Satanás no estaba hablando por hablar. Satanás tenía el derecho legal sobre estos mundos. Para que usted lo pueda entender de una manera más clara, mi esposo y yo tenemos la bendición de ser dueños de una casa. La casa la compramos hace como 800 años atrás y todavía no la hemos terminado de pagar. Así que la casa es nuestra, técnicamente. La realidad es que la casa es del banco. Si mañana nosotros no pagamos la casa, el banco nos dice: para afuera, para la calle, con su tarequera, no me importa, pero que pagamos 20 años, no me importa, pero que ya nos quedan 5, para la calle. Aunque a usted le faltara un mes para pagar la propiedad, mientras usted no haga el último pago, a usted no le dan las escrituras y esa casa no es suya. Nosotros tenemos ciertos derechos legales sobre la casa. Tenemos el derecho de pintarla, de poner un guindalejo en una pared o de quitarlo, de recibir a un par de hermanos,
de cerrar las puertas, de abrirlas. Mire cómo es la cosa, que hasta si nosotros vamos a cambiarle el color por fuera, tenemos que pedir permiso a ver si el color con el que queremos pintar nuestra casa está bien con la asociación del área donde nosotros vivimos. Lo mismo pasó con esta tierra. De Jehová es el mundo y su plenitud, y todos, la tierra y todos los que en ella habitan. Pero legalmente, en el jardín del Edén, por medio de la desobediencia, el hombre le entregó el derecho legal a Satanás de gobernar esta tierra. ¿Qué hace Satanás para gobernar esta tierra? Usa hombres perversos, gente torcida, gente herida, gente acomplejada. Se vale de lo peor de nosotros para ejercer su dominio sobre esta tierra. Pero no se queda ahí. Vaya conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15 dice: entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Imagínese, amado hermano, lo que usted y yo perdimos con desobediencia, con la aparente muerte que no trajo nada de nuestro Señor, es restituido. Ahora, antes no era. Si hay una ahora es porque antes no era. Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Ese Mesías que puso voluntariamente su vida, no solamente compró con su sangre el perdón de sus pecados, ese Mesías también rescató la autoridad que había sido perdida sobre esta parte de la creación. Isaías 61:1. Yo realmente quisiera, para que usted viva y no le falte gozo, para que no lo abrumen las pruebas, para que usted sepa, mire amado, vienen a mi mente las palabras del apóstol Pablo. Si usted se lee en la Biblia la vida del apóstol Pablo, el apóstol Pablo fue azotado un montón de veces. Estuvo 3 veces en el mar a la deriva, noche y día. Él dice que pasó hambre, que pasó frío, que pasó traiciones, peligros de los de adentro y peligros de los de afuera, que lo apedrearon, lo azotaron, lo dieron por muerto. Sin embargo, el apóstol Pablo decía: esta leve tribulación, lo que produce en nosotros es un más excelente peso de gloria. ¿Qué conocimiento de quién Dios es y de lo que Él era en Cristo Pablo tenía? Que todos esos naufragios, todos esos azotes, todas esas traiciones, todas esas lágrimas, Él lo consideraba como una leve tribulación. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los quebrantados de corazón y a proclamar que los cautivos serán libertados. Mire, ese hijo por el que usted está todavía orando y que a veces usted se pone en la carne y habla desde su frustración: ay, este nunca va a cambiar, ay, esta siempre termina en lo mismo, ay, ya vuelve la puerta al trigo. No alinee su boca con el infierno, no le preste su boca
a Satanás. Usted tiene que tener en su palabra, en sus palabras, en su boca, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me está diciendo aquí que los cautivos serán libertados. Entonces lo que tiene que estar en mi boca es: hoy mi hijo estará arrastrándose en el fango, hoy andará en sombra de muerte, pero el sol de justicia amanecerá sobre él, y en sus alas traerá salvación. Mi Señor dijo que Él sacará a los cautivos de la cárcel. ¿Qué cárcel ni qué infierno? Si mi Dios ha hecho que tiemblen las prisiones, que se rompan las cadenas, que se metan ángeles, que se duerman guardia, mi Dios sacará a este cautivo. Usted y yo necesitamos saber lo que esa muerte del Señor trajo para nosotros y para nuestra descendencia. A proclamar que los cautivos serán libertados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Amado, usted y yo somos embajadores del reino de los cielos. Si usted ha venido a un instituto teológico, a lo mejor sin haber pisado una universidad, a lo mejor no tiene sus papeles de inmigración en regla, a lo mejor se divorció, a lo mejor ha brincado más de iglesia de lo que brincan los muchachitos cuicas cuando están chiquititos. Pero con todo y eso, el que comenzó la buena obra en usted la terminará. Y usted ha sido llamado a representar, no a sí mismo, al reino de los cielos, a ser embajador de ese reino, a proclamar esta noticia. ¿Cuántos atados hay en la calle? Dígale que hay buenas noticias. No le diga que tiene que dejar de fumar. No se entretenga diciéndole que tiene que dejar de ir a la discoteca. No pierda su tiempo en eso. Dígale que Él está muerto en delitos y pecados, pero que hay vida para los muertos en Cristo Jesús. Mateo 28, versículos del 18 al 20. Dice así el Señor Jesús. Ve que vimos que matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Lo mataron, lo pusieron en un sepulcro prestado. Se levantó de entre los muertos. Miren, un side note, una nota de esas que se ponen al margen. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que está dentro de usted. No es otro. A usted no le dieron una versión pequeñita. A usted le dieron el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. El mismo que se movía sobre la faz de la tierra cuando las aguas estaban desordenadas y vacías. El mismo que sopló su aliento sobre un muñeco de barro. Y lo demás es historia. ¿Cómo se llama eso, Alberto? Mr. Olympian, Miss Universo. Y por ahí para abajo. Mateo 28. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Voy a hacer una pausa ahí. Como nosotros creemos que nos llamaron a ser discípulos de todas las naciones, entre las cosas que tenemos de camino una cajota así, que no la podíamos, miren, me fui de cabeza contra la caja porque no la podía cargar con él y por poco pierdo los espejuelos nuevos. Se fueron Biblias,
se fueron tratados, se fue material evangelístico para ser discípulos de Jesucristo en la frontera de Venezuela y Colombia. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Siempre quiere decir siempre. Tanto así que cuando apedreaban a Esteban y el apóstol Pablo todavía estaba inconverso y consentía en la muerte de Esteban, Esteban vio los cielos abiertos y vio al Hijo de Dios a la diestra del Padre, diciéndole: I am with you, Esteban. Estoy contigo, voy a ti. Tú puedes, yo te redimí. Ven, que aquí hay lugar para ti. Ven, mi siervo. Romanos 6:16. ¿De dónde nos sacó el Señor? Pero de donde nos sacó no es donde nos quiere dejar. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que obedece. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida recta. Usted sabe que ahora en Cristo, no el hombre caído, no el hombre muerto, el hombre que está en Cristo tiene poder de decisión. Usted tiene el poder que le ha sido dado, el poder del Espíritu de Dios, para usted decirle: no más, no practico más ese pecado. A eso no fue a lo que me llamó Dios. Yo le doy la espalda a esa manera de vivir. A mí no me crearon para eso. Pero en tu familia, en mi familia pueden hacerlo todos. Pero yo ahora estoy en Cristo. Yo soy una nueva criatura. Juan 8, versículos del 34 al 36. Jesús hablando dice: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí, forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Lo dejamos ahí. El Señor Jesús nos ha llamado a libertad. Amado hermano, nosotros no tenemos que vivir presos del pánico, presos del miedo, presos del qué dirán, presos de qué va a suceder, presos de que si yo tendré, preso de que si estoy solo, preso de que si no me aceptan, preso de que si me deportan, preso de que si me botan del trabajo. Al que el Hijo libertare es verdaderamente libre, libre de vicios, libre de ataduras, libre de maldiciones generacionales, libre de todo. No hay nadie que pueda maldecir a quien Dios ha bendecido. No lo hay, bendito es el Señor. ¿Sabe por qué le digo que no lo hay? Porque Jesús nos dijo ahorita que a Él le había sido conferida toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Colosenses 1, del 3 al 14. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Fíjese, ahí no dice que nos va a trasladar.
que un día nosotros seremos. Yo no sé en su país, pero en mi país, la gente, como muchos no conocen al Señor, son más los que no que los que sí. Cuando alguien fallece, le dicen, luza su espíritu. Mire qué pena, ¿no? Que uno cuando es ignorante a las cosas de Dios, lo mejor que tiene para darle como pésame a una persona es Dios le dé luz a su espíritu. Mire, el que está en Cristo está en luz. La Biblia dice que la luz que alumbra a todos los hombres vino al mundo y las tinieblas no pudieron prevalecer contra ellas. La Biblia dice no solo que esa luz está dentro de mí y sobre mí y alrededor de mí, sino que Él me ha dado el poder y la responsabilidad de proyectar esa luz y que la luz de Él sea vista en mí. Porque Él me dijo que yo soy ¿qué? La luz de la tierra y sal en esta tierra. Así que nosotros, los que estamos en Cristo, no andamos en tinieblas, no andamos ajenos de los tiempos, no nos necesitamos esconder de nadie. Estamos en luz. Nos trasladaron de un reino que era de oscuridad, de muerte, de tinieblas, a un reino de luz. Fuimos en tiempo pasado trasladados. Anote ahí que no voy a tocar esta cita a causa del tiempo. Primera de Juan 3:14. ¿De qué habla esa cita? Esa cita habla de que los hombres que estamos en Cristo se nos ha dado la capacidad de amar. Mire qué cosa tan maravillosa. Como Dios es amor, Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de nosotros amar. Por eso es que nosotros no somos como los del mundo. Los del mundo es ojo por ojo y diente por diente. Los del mundo es, si tú me la haces, tú me la pagas. Yo no me puedo olvidar de lo que tú hiciste. Pero como yo no soy del mundo y yo pertenezco a otro reino, en el reino que yo pertenezco, la política es diferente. Las reglas en el reino al que yo pertenezco, mi Señor me ha dicho, tú amas a tus enemigos, tú oras por ellos, tú sírvelo, tú trata bien a los que te persiguen, tú no te preocupes. La ira tuya no va a obrar la justicia mía. Yo soy el juez justo de toda la tierra. Tú refléjame a mí. Hebreos 4, del 14 al 16. Hebreos 4, del 14 al 16, nos habla de que usted tiene 24/7. Usted tiene un intercesor a favor suyo. Hubo un tiempo donde por causa del pecado los hombres no podíamos tener acceso al trono de la gracia. Solamente podía entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote. Pero cuando mataron al ungido, aunque parecía que no había logrado nada, con una corona de espinas, avergonzado, desnudo, lo escupieron, mire, lo deformaron. No se crea que los discípulos y los que iban camino a Maús no lo conocieron, no pudieron reconocerlo porque ellos estaban trastornados de la mente o que no habían visto a Jesús lo suficiente. Es que la Biblia enseña que Jesús perdió toda apariencia humana. Jesús era una sola llaga, un solo moretón, hinchado, deformado, y después va caminando con ellos y le está hablando y no lo pueden reconocer. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. A lo mejor yo no te entiendo, mi hermano, y a lo mejor tú no me entiendes a mí. Yo no puedo meterme dentro de ti y saber qué tanto te duele. La traición que experimentaste, el despido, la quiebra de un negocio, un divorcio, la muerte de un hijo, un dolor en tu cuerpo. Yo puedo imaginarme tu dolor y acompañarte en tu dolor. Pero Jesús, cuando usted le habla de traición, tiene un doctorado. Cuando usted le habla de dolor, tiene un doctorado. Cuando usted le habla de abandono,
tiene un doctorado. No hay nada que los hombres nos toque pasar que Jesús no haya pasado ya, pero sin pecado. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Mire, esto le ocurre generalmente al cristiano bebito, al cristiano inmaduro, a los nuevos creyentes. Usted peca y entonces no se atreve a ir a la iglesia. Le da vergüenza. Usted cree que todo el mundo se lo va a ver en la cara. Mire, yo cuando me convertí al Señor tenía 18 años. Y yo recuerdo que había veces que pecaba. Cosas de jóvenes, ¿ve? Y yo decía, uy, y si esto yo lo hubiera hecho, no sé, como por ahí miércoles. Pero sábado, que mañana hay culto. Sí. Mire, amado, no huya de su Señor. No huya. Usted no necesita alejarse avergonzado de su Señor. Usted y yo necesitamos acercarnos arrepentidos a nuestro Señor. Él es el único que tiene el poder para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos y para presentarnos delante de sí mismo sin manchas y sin arruga. ¿Qué dice aquí la palabra? Que a causa de Jesús, de ese sumo sacerdote, usted y yo tenemos que acercarnos con confianza, y cuando lo hagamos, lo que vamos a encontrar es suficiente gracia de Dios para darnos el oportuno socorro. ¿Cuál socorro? Justo el que usted necesita en ese momento. Y Satanás diciéndole, no ore, que está muy sucio, no llegue al templo que tú pecaste. Recuerde que Él es mentiroso y padre de toda mentira. Anote, Colosenses 2, 14 y 15. ¿Qué dice este versículo? Este versículo dice que el Señor Jesús, imagínense la muerte de Jesús como la suprema corte del universo. Se vio el caso de la caída del hombre, y cuando Jesús pagó con su sangre, ¿sabe lo que hicieron? Los cargos que había contra Freddy, los agarraron y los clavaron en la cruz de Cristo, y los de Teresita, y los de Irene, y los de Tato, y los de cada ser humano que ha venido a Cristo. Esos cargos los clavaron en esa cruz. Los clavaron en la cruz. Ya esos cargos no están en contra suya. Cuando ahora Satanás va a acusarle delante del trono de Dios, ¿sabe lo que Jesús le dice? It was finished. Fue pagada por completo la deuda. La justicia de Dios yo la satisfací. La justicia de Dios no es culpable. No guilty as charged, no. Yo cogí. Por eso es que Isaías, unos 700 años antes de que Jesús naciera, dijo, mas Él, Jesús, molido fue por nuestras rebeliones. Él fue martirizado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de nuestra libertad, de estar bien con Dios, fue sobre Él. Y por las llagas de Él es que nosotros somos y fuimos curados del pecado, de los traumas, de las acusaciones, de las enfermedades. Anote para que estudie en su casa. Efesios 4, del 8 al 13. Ahí usted va a poder ver los dones que compró esa aparente fracaso de la cruz, que no logró nada el Salvador. También vaya a Mateo 7:11. Vaya a 2 de Corintios 5:5. Y voy a terminar con dos porciones bíblicas. Una es Gálatas
Vamos a ver si no se ha perdido Gálatas. Gálatas 3. Voy a comenzar a leer en el versículo 26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fuimos unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusiera una ropa nueva. Amado, tú y yo estamos vestidos de la justicia de Cristo. Vestidos de Cristo. Por eso es que el maligno no nos puede tocar. El deseo de él es despedazarnos, pero no puede. Porque nos hemos puesto a Cristo como si nos pusiéramos una ropa. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Busque conmigo esta porción si yo quiero que usted la busque. Vaya a Corintios y con esto cerramos. Corintios 2. Y voy a comenzar a leer en el versículo 1. No permita que por causa del tiempo su mente divague. No pierda la atención. Lo que usted está recibiendo aquí es su herencia. Este es el arma o una de las armas que Dios le dejó para usted pelear la buena batalla de la fe. 1 Corintios 2. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo, quienes pronto son olvidados. A los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Mire, no se vaya a creer que Satanás creía que él tenía certeza de que ese hombre era el Mesías. Si él hubiera tenido la certeza de que ese era el Mesías, él no le hubiera puesto a Pilato y a todos los sumos sacerdotes que entregaran a Cristo. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, présteme mucha atención, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero a nosotros, a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga a fondo y nos demuestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios
excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Con esto yo termino. Cuando usted escucha esta palabra, siempre oye cosas que ojo no oyó, no vio, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Mire, esas cosas ya vinieron y son suyas y son mías. No se vaya a pensar que ahí está hablando de añadiduras, de un trabajito, de un negocio, de un carro, de una propiedad. Esos son añadiduras. Eso la Biblia lo llama riquezas injustas. Aquí nos dice que usted y yo no estamos ajenos como están los del mundo, que el Espíritu de Dios ya nos ha revelado que estas cosas ya son nuestras. ¿Qué son? Que nosotros estamos vestidos de Cristo, que fuimos redimidos, que nos trasladaron de reino, que nos dieron vida con Él, que estamos escondidos en Cristo, que se nos ha dado un nombre nuevo, que se nos ha dado poder, que si bebemos cosas mortíferas no nos hace daño, que nos han dado poder para tomar en la mano serpientes, escorpiones y que no nos dañen. ¿Qué más se nos ha dicho? Se nos ha dicho que somos sus representantes en la tierra, que hay un trabajo que hacer. No que un día nos darán poder, que ya nos lo dieron. No que un día nos van a comisionar, que ya nos comisionaron. No que un día nos van a revelar, que ya nos los revelaron, que nos los han permitido entender, que no hay nada que pueda acusar a un escogido de Dios, que su sangre nos limpia de todo pecado. Esas son las cosas que los ojos de los impíos no han visto y el oído de ellos no ha oído, no ha subido al corazón de los hombres, pero que a usted y a mí ya nos fueron dadas, ya nos fueron dadas. Apropiese, hermano, de quien Dios es, su Dios, y de quien usted es en Cristo. Que Dios le bendiga.